Capítulo 5. La definición operativa. Derechos como ausencia de agresión. Los antiguos no necesitaban códigos para entender lo que era un derecho. Mientras nadie iniciara daño contra un ser vivo, la vida fluía en armonía. Nadie lo enseñaba, se veía. La naturaleza misma mostraba que el derecho no era un permiso ni una concesión, sino la simple condición en la que la existencia puede desplegarse sin interferencia. Donde no hay agresión, es decir, donde nadie inicia violencia, hay derecho. Donde se da inicio a violencia contra la vida, la voluntad, la verdad, la propiedad o la seguridad, el derecho es herido. El adversario, incapaz de crear derecho, creó agresión. Incapaz de generar armonía, generó interrupción. El Estado, su forma madura, no ataca imponiendo su ley, ataca destruyendo las condiciones en las que la ley natural puede operar. Su estrategia consiste en iniciar violencia y luego presentarse como protector, como si fuera la cura del mismo daño que introduce. Esa agresión adopta siempre la forma de coerción, violencia institucionalizada que exige obediencia allí donde la ley solo requiere ausencia de daño. Los derechos, si son reales, no pueden ser más que eso, la ausencia de agresión. Todo lo demás, definiciones, constituciones, decretos, autorizaciones, es ruido añadido para ocultar lo evidente. En esta lógica pura, podemos reconocer 5 ámbitos donde el adversario dirige sus ataques: la verdad, la voluntad, la propiedad y la vida. De cada uno de estos ataques surge el último, la erosión de la seguridad interior, sin la cual ningún derecho puede vivirse plenamente. La agresión contra la verdad, el silenciamiento interior. La primera agresión siempre ocurre en la verdad, porque la verdad es el nervio que articula a todos los demás derechos. Cuando el ser humano pierde acceso a ella, pierde también su capacidad de elegir correctamente. Y donde no hay elección real, no puede haber libertad. El adversario conoce este principio. Por eso no busca solamente ocultar información, sino sustituirla por narraciones cuidadosamente construidas. La agresión a la verdad es sutil, no necesita prohibir explícitamente, basta con inundar. No requiere destruir datos, basta con distorsionarlos. Lo hace creando versiones oficiales de los hechos, y luego moldeando medios, escuelas y discursos culturales para que esas versiones se conviertan en el marco mental desde el que todos interpretan la realidad. Cuando la verdad es robada, la persona deja de ver por sí misma. Y al dejar de ver, deja de pensar con claridad. El acto más íntimo, formar juicio, es arrebatado. La libertad de expresión deja de ser un derecho y pasa a ser un privilegio administrado. Se puede hablar siempre y cuando lo dicho no contradiga la narrativa establecida. Y cuando la verdad es confiscada, la autocensura aparece de manera natural. La gente deja de hablar no porque alguien la silencie, sino porque teme hacerlo. Allí, el daño ya se ha consumado. La resistencia comienza siempre en la decisión de ver por uno mismo, de volver a la raíz, de verificar, de pensar, de cuestionar sin miedo. No es un acto político, es un acto de honestidad interior. La agresión contra la voluntad, la siembra del miedo. Cuando la verdad ha sido distorsionada, la voluntad puede ser manipulada. El ser humano actúa desde lo que cree que es real. Si la percepción es falsa, la voluntad se tuerce. El adversario comprende que la voluntad libre es su mayor enemigo, porque una voluntad libre no acepta tutela externa. La agresión a la voluntad adopta formas más delicadas que la agresión a la verdad. No busca solo prohibir conducta, busca moldear deseos. A través de normas, discursos, miedos colectivos y sanciones sociales, el poder externo intenta encerrar la mente en un marco estrecho donde las decisiones correctas parezcan peligrosas, y las decisiones obedientes parezcan virtuosas. El miedo se convierte en el instrumento principal, miedo a equivocarse, a ofender, a desinformar, a quedar al margen, a pensar por fuera del consenso. Cuando la voluntad se paraliza por miedo, el derecho deja de vivirse, aunque siga existiendo. El adversario no necesita castigar, basta con asustar. La verdadera libertad no consiste en decir lo que uno quiera, sino en pensar sin permiso. La voluntad libre siempre nace del silencio interior, donde la conciencia ve la ley natural sin intermediarios. Resistir significa volver a confiar en ese interior incluso cuando el mundo entero grite lo contrario. La agresión contra la propiedad,
romper el vínculo entre acción y consecuencia. La propiedad, en su sentido original, no tiene nada que ver con títulos ni registros. Es simplemente el derecho natural que vincula a un ser con el fruto de su acción. Allí donde existe esfuerzo, surge propiedad. Allí donde alguien intercambia voluntariamente el fruto de su esfuerzo, surge propiedad. Es el lazo más básico entre vida, voluntad y mundo. El adversario sabe que quien controla la propiedad controla la supervivencia, y quien controla la supervivencia controla la voluntad. Por eso ataca este derecho en dos niveles. Primero, confiscando una parte del fruto del trabajo bajo el nombre de contribuciones. Después, condicionando el uso de la propiedad mediante autorizaciones, permisos, prohibiciones, licencias y normativas que determinan lo que se puede o no hacer con lo que uno ha creado. La agresión no es económica, es existencial. Rompe el vínculo natural entre acción y consecuencia, debilitando la sensación interior de soberanía. La persona deja de sentir que su vida le pertenece, porque terceros deciden qué porción de su esfuerzo es suficiente, qué actividades están permitidas y en qué condiciones puede usar lo que es suyo por naturaleza. Resistir no comienza en la economía, sino en la conciencia. Consiste en recordar que lo creado con esfuerzo es una extensión de uno mismo, y que ese vínculo es anterior a toda autorización externa. Una vida soberana no se mide por cuánto posee, sino por cuánto de lo que posee depende exclusivamente de su voluntad. La agresión contra la vida, la cesión del cuerpo al poder. La vida es el derecho primero porque es el soporte de todos los demás. Nadie puede otorgarla, y por eso nadie puede reclamarla. En la ley natural, el cuerpo es sagrado porque es la manifestación inmediata del orden universal en el individuo. El adversario, para dominar por completo, necesita romper esta sacralidad. Lo hace de dos maneras: una, obligando al individuo a arriesgar su vida por causas ajenas a su voluntad, y otra, administrando su existencia en nombre de la protección. Ambos extremos, el sacrificio forzado y el paternalismo absoluto, nacen de la misma premisa: la vida no te pertenece a ti, sino a un poder externo encargado de dirigirla o protegerla. Cuando la vida deja de ser propia, el cuerpo deja de ser hogar y se convierte en territorio. El Estado decide cuánto riesgo puedes asumir, qué tratamientos debes aceptar, qué peligros son tolerables y cuáles no. La persona deja de gobernarse y pasa a ser gobernada incluso en su biología. La resistencia consiste en recuperar la percepción interior de que la vida y el cuerpo son inviolables no por derecho legal, sino por condición ontológica. Nadie puede disponer del cuerpo de otro. Nadie puede decidir sobre su vida. Nadie puede exigir víctimas. Donde hay vida propia, hay soberanía intransferible. La agresión contra la seguridad interior, fabricar dependencia. Cuando la verdad es manipulada, la voluntad es temida, la propiedad intervenida y la vida administrada, el resultado natural es la inseguridad interior. La persona siente que no puede sostenerse. Ya no confía en su juicio, en su acción, en su fuerza, en su discernimiento. Esa inseguridad no es accidental, es diseñada. El adversario no solo busca debilitar al individuo, sino convencerlo de que necesita protección externa. Así surge la forma más profunda de dominio, la dependencia emocional del poder. La persona teme la libertad porque teme equivocarse. Teme decidir porque teme el error. Teme vivir porque teme la responsabilidad. Cuando un ser humano ya no confía en su capacidad de sostenerse, deja de ser libre, aunque nadie lo encierre. La seguridad interior es la raíz de todos los derechos, porque sin ella la conciencia se encoge y se somete. La resistencia a esta última agresión es la más silenciosa y la más profunda. Consiste en reconstruir desde dentro la confianza natural que el ser humano tenía antes de la usurpación. La confianza en su percepción, en su criterio, en su fuerza, en su vínculo directo con el orden universal. Nadie puede devolver esa seguridad desde afuera y solo puede recuperarse desde adentro. Vivir sin agresión es vivir según la ley natural. Los derechos no son decretos ni documentos. Son simplemente los espacios donde la vida puede existir sin agresión. El adversario los destruye iniciando violencia en la verdad, en la voluntad, en la propiedad, en la vida y en la seguridad interior. Y luego llama protección al dominio. Pero la ley natural no desaparece. Permanece debajo de todas las capas de usurpación.
Basta con que una persona vuelva a vivir según esa ley, sin agresión, sin permiso, sin miedo, para que el sistema pierda fuerza. No se trata de luchar contra nada. Se trata de recordar. Recordar que los derechos son inherentes. Recordar que la autoridad es interior. Recordar que la vida se gobierna desde la conciencia, no desde el decreto. Recordar que la ausencia de agresión es la forma más pura de justicia. Cuando esa memoria se activa, el dominio del adversario se deshace como sombra. Y la existencia vuelve a su estado original, libre, lúcida, inviolable. Porque toda hechicería necesita coerción para sostenerse, y donde la conciencia deja de ceder a la violencia institucional, el hechizo pierde su fuente de poder.